todas las personas que ya se van animando en el día de hoy por aquí para pasar a su partido un ratito por aquí a la tarima. Hoy que nos encontramos una vez más. Hola a todos, excelente domingo tengan todos ustedes. Les saludo Tarea González, ya estamos acá en Xilitla, amigos. Ya estamos acá en Xilitla y acaba de arrancar el domingo de Huapango con el son del caballito. Así que esto va empezando, amigos, bienvenidos sean todos, conéctense, dejen su like aquí, rapidito aquí para apoyar al canal Yo Soy Cuscatlán, compartan, dejen sus saludos y comentarios, voy a estar leyendo cada uno de ellos, así que bienvenidos, no se vayan sin antes comentar, sin antes dejar sus saludos, sin antes dejar sus buenas vibras para esta transmisión. Ojalá rompamos récord arriba de 100 likes y arriba de 200 espectadores, ojalá se pueda lograr el día de hoy. Esto apenas comience, el sol está con ganas, está que arde, pero hay con que la gente está para bailar bien prendida y todo, así que vemos gente nueva, vemos bastantes turistas. Personas que están festejando su cumpleaños, que ya lo festejaron, que apenas... ¿Qué tal, amigo Abel? Saludotes, amigo, bendiciones, gracias por estar aquí. Pablo Ávila dice, buenas tardes, estaremos Wampush. Saludos a todos desde Atizapán de Zaragoza y Ciudad Satélite, Estado de México. Vamos a pedirle por aquí a los amigos de Herencia Potosina que nos complazcan. Bueno, viene un Huapango para dedicarle a todos los cumpleaños del día de hoy. Ándele, para todos los que están cumpliendo años, bendiciones, cuídense bastante, Dios los bendiga, que cumplan muchos años más y que se la pasen muy bonito. Elena Hernández dice, saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Elena. Gracias, amigo Bel, hasta Houston, un abrazote. Gracias por estar aquí siempre. Bienvenidos todos. Los voy a estar leyendo, los lapsos de tiempo, con mucho gusto. Voy a estar leyendo todos sus saludos. Gracias por dejar su like, amigos. Muchas gracias. Pues ahí queremos dedicar a la transmisión especialmente para todas las personas que están... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno. Un año más de vida, muchas felicidades, una felicitación especial, claro, de parte de todas las personas que por aquí están presentes el día de hoy. También, claro que sí, de nuestro presidente ingeniero Oscar Márquez, de parte de él y su equipo de trabajo, un saludo para todos y cada uno de los que nada más darles las bienvenidas a un domingo de Huapango más. Vamos a ir continuando con más de los primeros guapanguitos.
Hola, hola, José Rivera. Rosalia Rocha dice saludos desde Altamira, Tamaulipas. Elena Hernández dice, quiero mandarle un feliz cumpleaños a mi hijo Omar Sánchez. Felicitaciones, Omar. Dios te bendiga. Mientras calentando motores, haciendo algo de ¿cómo no? Amigos de Isidro García dice, hola amigos de Coscatlán, saludos a todos mis paisanos de Gilitla, en especial a don Celso, Eva Santo, me imagino que Eva Montes, a don Alejandro y al amigo Tony. José Alvarado desde Monterrey, saludos para Huichihuayán. Pronto ya vamos a andar en la cocina, amigos. Pues hay que dar que se escucha un aplauso para toda la gente de la Aurora de Rey. Ya animándose poco a poco a pasar la querida mágica de los amigos de Guapango. Seguimos dando la más cordial de las bienvenidas, señor Alfredo. Así que poder saludar una vez más, ya luciendo su camisa oficial por aquí, siendo parte ya de esta comunidad y familia guapanguera. Pues, es un honor y un gusto poder ver cómo la gente se va integrando poco a poco a esta actividad que ya va a cumplir casi 15 años. Nos recordamos que ya casi por ahí del mes de junio estaremos cumpliendo 15 años de los domingos en Guapango, aquí en Gilitla, San Luis Potosí, la perla de la Azteca, la perla del Guapango. Así que continuamos con más de los primeros el día de hoy. Continuamos con más de los primeros. Muchas señoritas. Un gusto poder saludarlas. Por aquí me están pidiendo en primera fila el ausente. ¿Cómo ve, don Severino? Si se puede complacer por aquí en las chicas del coro.
Aquí a las chicas del coro que tenemos en primera fila cada domingo. Nomás que el que me pide la baila. Acuérdense, ahorita se la pidieron de una vez. Por ahí vamos anotando poco a poco los grupales que van solicitando el paseador de una vez. Amigo Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Vamos a darnos la vuelta por acá para ver bailar a Giovanni, que por aquí está con playera amarilla, y vamos a enfocarlo una vez más. Pues hay que dar complacidas, que venga el aplauso fuerte para toda la gente bailadora. Ya poco a poco se va animando todas las personas por aquí presentes, cordialmente invitadas a pasar la tarima, y algunos ya están animando a pasar por aquí a zapatear y disfrutar el día de hoy de este domingo de Huapango en su edición 686. Por aquí recuérdenme, amigos, es edición 686, edición 686, 15 minutos. Muy bien. Eso, ya somos arriba de 100 conectados. Ojalá
Ojalá pronto lleguemos a los 200 conectados. Y recuerden que si les está gustando esta transmisión, no olviden apoyarnos. Porque fue el culpable y es el responsable de que estemos aquí después de casi 15 años. Muchas gracias por habernos dejado por ahí en compañía de mi señor padre este legado que ya se convirtió en una joya. Recuerden, si les está gustando la transmisión, gracias por su like. Sería demasiado apoyo para el canal, así que bienvenidos. No me queda más que agradecerles por estar aquí y estén disfrutando igual que uno los domingos de Huapangos, edición 686. Estamos en Gilitla, amigos, saludándonos a todos. Gracias, Faustino. Gracias. El borracho, el sopilotito son los que tenemos por ahí pendientes. A ver cuál de esos tres por ahí podemos complacer. No sin antes también hacerles la cordial invitación de este lado. Por acá estamos todos blancos y azules. Tenemos a nuestros compañeros del DIF municipal que por ahí tienen a la venta pastel de zanahoria, paletas con chamoy, agua de tamarindo. Dice Holguín, saludos a mi primo Adauto y mi madrina Celia desde Reynosa, Tamaulipas. Ahí anda bailando Adauto Holguín. En los primeros minutos ahí sale bailando él. Ahorita lo volvemos a enfocar, con mucho gusto. Abel Rodríguez dice, está saludando a Faustino. Vámonos con el sopilotito y el borracho.
Vamos a anotar por acá al paseador, a ver si ahorita enseguida sale alguno de los que están solicitando. También por ahí la señora Esther. Hola, buenas tardes, Berta Choram, dice Basilia Juárez. Buenas tardes, saludos desde Axle de Terraza, lo estamos viendo ¿desde dónde? A ver, desde el planeta, desde la Planeta Juárez. Alejandro Herrera dice, buenas tardes, saludos, se escucha el zapateado. ¿Qué creen, amigos? Muchas felicidades, señor Desiderio. Muchas gracias a todos, Se retira. Ojalá que próximamente nos visite otra vez, con gusto, por aquí lo recibimos. Siempre con los brazos abiertos, claro. Por aquí queremos, antes de terminar también, tenemos aquí la visita, por aquí de las pequeñas que vienen en representación, por aquí del selectivo de fútbol de la escuela primaria, Escuela Primaria Venustiano Carranza de Uxuapan, de Buenavista, Buenavista Mirador. Por aquí nos visitan, ellos vienen a pedir su colaboración y apoyo por aquí para poder hacer una colecta. Florencia Hernández dice, nos saluda desde Dallas, Texas. Puro Hitla y que se oiga el zapateado, dice. Próximamente. Muchas gracias. Si gustan apoyar, pásenle para acá. Florencia Hernández. Vamos por aquí a empezar a apoyar. Por aquí el equipo representativo selectivo de fútbol femenil, las pequeñas niñas que por ahí estarán acerca del 7 al 10 del presente mes, estarán en Matehuala. A ver, traigo el voto por acá. Yo sé que muchas personas de los que están por aquí presentes se van a unir a esta colecta. Ahí va el primero de la tarde. Ándale. De parte de la Soledad, municipio. Huapango La Soledad, claro. Ahorita por cierto, muchas gracias a todos los que nos ven a través de la televisión, a través de sus celulares, de la tablet. Saludos con mucho cariño para toda la familia de Ispatlash, que por allá hay gente y familias que no se pierden la transmisión de Yo Soy Cuscatlán a través de sus televisiones. Están disfrutando el domingo, escuchando los guapangos y viendo, por supuesto, a los bailadores de guapangos aquí, de toda la familia guapanguera de Gilitla. Para por aquí saludar a la gente que nos visita de Ciudad Valles, 3 calles de Lo Fresco, por allá de la República Hermana de Ciudad Valles. Pues ya vamos a continuar. Bueno. Vamos a ir con nuestro pilotito. Una de los guapangos solicitamos para todos ustedes. Esperemos que, acuérdense que el que la pide, la baila, nunca lo olviden. ¿Qué pasó por mi patrón? Que no baila ni paisano, campesinos y rancheros. Que no baila ni paisano, campesinos y rancheros. El latinico, el sopilotito y el latinico se fue para arriba. El latinico, el sopilotito y el latinico se fue para arriba. Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga. Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga. Porque se estaba comiendo las costillas.
yo fuera sopilote, me comería una muchacha. Si yo fuera sopilote, me comería una muchacha. El sopilotito y el laquillo se fue para arriba. El sopilotito y el laquillo se fue para arriba. Porque se estaba comiendo las costillas de la hormiga. Porque se estaba comiendo las costillas de la hormiga. Que se escuche fuerte el aplauso para toda la gente bailadora, toda la gente que cualquiera se encuentra bien animada y bien prendida en la tarima, zapatando con ganas y bien bonito. Ándale, por aquí vamos a pedir un guapango más, se llama La Camaya, no sé si venga por ahí en el repertorio de los amigos de Herencia Potosina para saludar a la señora Celia, que nos visita desde Jalpan del Serra, Querétaro. También queremos por aquí saludar a la gente que viene desde Ramos Arizpe, Coahuila. Dice por aquí venimos desde Ramos Arizpe, familia Santiago. ¿Dónde está la familia de Santiago? Que por aquí nos dejó un saludo, bienvenidos. También para la gente que nos visita de Río Seco, Querétaro, por allá en la Sierra Gorda, bienvenidos. Ándale, queremos por aquí saludar por aquí a Mayra, que mañana va a estar de manteles largos festejando su cumpleaños allá en el Meritito Tres Lagunas, grande de Matamoros, Querétaro, por acá presente de este lado. Y nos vamos a Mole, a Tres Lagunas y al Pulque, seguro que sí, compadre. Por acá de parte del amigo Valentín y su familia. Ahorita va a venir más de los guapangos que por aquí están solicitando, por ahí nos pidieron. Amigos, pues ya me pasé de este lado de la tarima, a ver a qué bailadores me encuentro. Hay de todo, hay bastantes bailadores disfrutando estos guapangos con el trío Herencia Potosina, que se encuentra por allá los amigos de Herencia Potosina. Gracias, ya somos 152 conectados, qué padre. A ver quién se reporta con el AI número 46. ¿Quién se reporta con el AI número 46?
claro que sí, saludos hasta la hermosa y bella Colonial Querétaro. Saludos, Moisés, claro que sí, con mucho gusto. Ahorita reviso todos los comentarios. Muchas gracias, Que se ha quedado bien bailado y zapateado, que se fue el terreno y el tirito por aquí saludando de este lado. A la señora Lidia, que siempre le gusta pedir el terreque, que se ha quedado complacido, como también la gente que nos visita de Rayón, la gente que nos visita de Río Verde, del Estado de México, por ahí me pidieron un saludo, no recuerdo quién, si por ahí se pueden acercar otra vez, para que me acuerden para quién estamos aquí. Scott Mari dice la reina del vestido rojo, sin duda, Eva Montes, aquí en Gilitla. La acabamos de ver y la acabamos de ver bailar el querreque, muy bonito, junto con Javier. Hacen bonita pareja con Javier. Un abrazo con cariño y afecto, como siempre, de parte de nuestro presidente, el ingeniero Oscar Márquez Plasencia, quien tiene bien hasta el día de hoy por aquí seguirnos apoyando incondicionalmente para seguir con esta bonita actividad. Chávez Valdera dice: hola, buenas tardes, saludos de por aquí del estado de Florida, soy de Tilaco, Holanda de Matamoros. Ah, Tilaco, qué padre. Querétaro, gracias por sus videos, dice. ¿Quién más saluda? Toño Basualda Resende dice: qué bonito baila Eva Montes. Saludos, buenas tardes, Hermes, buenas noches. Pues, ¿en dónde estarás? Por aquí también tenemos una invitación para el próximo
miércoles 8 de marzo de la presente semana, del presente mes, por ahí se estará llevando a cabo una bonita actividad para conmemorar el Día Internacional de la Gabino Reyes, perdón, que nos saluda desde Jalisco. Luisa González desde la Ciudad de México. Mario Ruiz dice saludos a Gilitla de Wisconsin. Así que todas las damas. ¿Quién más saluda? Para conmemorar el Internacional. Magna Guerrero dice hola, ánimo, bella tradición de la Huasteca Potosina. Saludos y bendiciones desde Monterrey. Gracias, Tere, por compartir. Bien merecido el Día de todas las mujeres. ¿Quién más? Elia Castro dice Cuernavaca, Morelos. Ibarra López de la Fuente, saludos, manda. Raúl Martínez dice saludos, Raúl. Abel Rodríguez, que te pone aquí, está comentando y saludando, respondiendo saludos. Hasta El Salvador, saluda a Salmerón. Vámonos con el San Lorenzo. Así termino.
pues ahí quedaron complacidos con el Guapango San Lorenzo, composición por ahí de nuestro paisano Adrián Cuartillo Viejo, Pedro Rosa, y también el día de hoy es un gusto saludar por ahí a la señora Rosy, presente por acá la hija legítima de Pedro Rosa, por aquí presente, saludándola con mucho cariño por acá de este lado, claro. Enviamos un saludo para las personas que nos visitan de Chihuahua, también de Tacala, de Ledesma, Hidalgo, de la cuna del Guapango, por aquí presentes en Finita, bienvenidos de la pública hermana de Tacala, también la gente que nos visita de Zacatecas también presente por aquí, y la gente de viaje feliz desde Tampico, Tamaulipas, ¿dónde está esa gente que viene desde Tampico? Que se vea ese vienen de Tampico también. El Puerto Jaibo, a ver dónde me quedé los saludos. Elías Rosas dice Bambi, el venado amiga Berta. A ver, ¿quién más? Ya está por acá presente el amigo Tomás, ¿verdad? Por esta mente, y está su compañero también listos. Bueno, para vamos preparando unos 2 botaquitos más. Vamos a pedirle por aquí al trío Herencia Potosina que nos haga favor de darles un espacio para que descansen un ratito. ¿Cómo no? Así que vamos a ver con qué continuamos. Tenemos varios botaquitos pendientes. Ándale, por ahí está el señor Basilio, con la señora Diego, el Guapango del tocayo, el Guapango del borracho. Ándale, ¿sabes, hermano?
Fuerte el aplauso, cariñoso el aplauso para toda la gente que ya se encuentra por aquí bien prendida después de ese primer bloque ya. Tenemos por aquí acercándonos. Ahorita pedimos otra vez por acá queremos enviar un saludo y una felicitación. Por acá me dijeron, creo que para Nuevo Tampaón, ¿dónde está la camarita que va a mandar un saludo para don Secundino Barbosa, si no me equivoco? Por aquí me dijeron. Amigos, compartan que estamos por llegar a los 200 conectados. Que nadie se pierda esta edición 686. Ahí sí lo pueden compartir en WhatsApp, en Facebook, donde quieran puedan compartirlo. Que se vengan al domingo de Huapango. El trío Arriero Aprendedor. Vamos a comenzar por ahí con los palomazos. Muy bien. Viene el trío Arriero Aprendedor. El perdiguero. De Monterrey y la parte del perdiguero. Eso, gracias por compartir, ya somos 200 y no nos bajamos de los 200, amigos. Aquí hay que mantenernos, si es posible 250, 300 conectados. Excelente.
merece, aunque me cueste la vida. De esta manera por aquí se vino un merecido descanso. Amigos de Herencia Potosina, por aquí se nos permite darle oportunidad. Viene el día de hoy por aquí en el escenario uno de los tíos que forma parte del elenco de músicos 100% hechos en Quilitla. Músicos que por aquí vienen a participar, vamos a recibir el día de hoy en el escenario arriba, aprendedor, nada más, mientras en lo que se acomodan. Por acá está pidiendo ya el guapango del abuelo, derecho por acá amigo. El amigo Daudo está pidiendo el guapango. Ender Contreras, saludos hasta Axtla, aquí el municipio vecino, el Axtla de Terrazas. ¿Quién dice? A ver. Sí, claro que sí. Claro, saludar a la gente que nos visita. ¿Quién más? Quiero leer comentarios nuevos. Bienvenidas a Quilitla. Aquí ya me estoy cocinando los pies, está del calor con ganas. A ver quién viene ahí. Don Celso no ha llegado, pero tenemos otros muy buenos y bailadores. Don Alejandro, aquí tenemos bailadoras. ¿Cómo no? Ya están reportándose aquí también el famoso Don Alejandro. Acá el señor Santa Inés también representando. Berta Chora dice saluditos para mi corazón desde Jutepec, Morelos. Jutepec, Morelos. Saludos para toda la familia allá en Coscatlán, para mi esposa, para mis hijos, para mis suegros, para mis papás que de pronto ven esta transmisión. Gracias por todo el apoyo, Aprendedor también por ahí parece que está los amigos de Ambientes Basteco, ya está el amigo Luterio Estrella por acá de Senado también casi listo. Así que vamos a dar comienzo para seguir con la música. 71 likes, ojalá de todos los conectados, los que no han dado like, ahí está abajito de la pantalla del video, está un pulgar arriba y un pulgar abajo. Ahí si pueden un pulgarcito arriba, porfa, pueden dejar su like. A ver si llegamos a los 100 conectados el día de hoy, esta tarde. Pues bueno, vamos a arrancar con el trío Arriero Aprendedor. Es un evento totalmente en vivo. Nuestros músicos por aquí afinándose para poder ofrecer lo mejor de las interpretaciones. Y parece que ya está. Así es. Valeria Vidal desde Yucatán nos está saludando. Valeria, saludote hasta Yucatán. Que la música de la Huasteca, la música de Xilitla llegue a muchos lugares, de aquí de México, del continente. Vámonos.
escuchado este guapango, el son del abuelo? Lo pidió Doctor Holguín y así lo está zapateando este domingo. Recuerden que acaba de entrar el trío Arriero Aprendedor, echarse un palomazo mientras descansa el trío estelar en Herencia Potosina. Oye, qué bien tocan estos chavos, ¿eh? Estos chavos son de aquí de Gilitla, trío Arriero Aprendedor. Qué padre, ya somos 250 conectados. Ojalá podamos llegar a más. Dejen sus saludos y comentarios. Estoy leyendo todos, ¿eh?
contigo. Si tú estás aquí mejor, si te vas luego conmigo. Hágalo saber que soy de tu amor, no lo es por ti. Y ya se cansaron. ¿Tienen otra? Ya le vamos. Ahora me persona que puede por aquí porque la petición. Y va recorrido el trío, ¿eh? Vámonos. Solicitado, así que síganle bailando, síganle bailando. Anda, pues, ya somos guapaquitos, porque nos está pidiendo. Anda, pues, vamos a complacer con eso que dice.
¿Qué creen? Andaba bien perdido, no había visto a Don Celso, aquí está enfrente de mí, no lo había visto, hasta que comentó alguien, ¿quién comentó que se había unido a Dauto y Don Celso? Pues miren, se junta Dauto, Don Celso y Eva Montes, por supuesto, en la pantalla, aquí de Yo Soy Coscatlán. ¿Se cansaron? ¿Quieren más? Ándale, pues por ahí vamos a seguir avanzando por ahí, otros mamanitos. Que sigue la vez hecho. De una vez que suene bonito. El Chapulín, nos van a estar pidiendo el Chapulín, lo bajamos del Chapulín, por supuesto. Ahí vamos avanzando un poquito más, los manitos, ahí me permiten. A ver, pues ahí saludando a toda la raza que se dejó venir en los diferentes lugares, ¿no? A ver. ¿Quién no se ha reportado con su like? ¿Quién no se ha reportado con su like? A ver, ¿quién se reporta con el 98? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? A ver. Aquí anda el buen Tony, zapateando. Ese
La pobrecita creo, pero no se engañó, pero no se engañó, por eso te seguía. Solo le piden más, que se pudo hacer más, pero no dijeron en la casa de mi chata.
Claro que sí, necesito fuerte el aplauso, bonito el aplauso para toda la gente que por aquí se encuentra bien animada, por aquí disfrutando de cada uno de los guapangos que por aquí el día de hoy están interpretando por aquí. Ya en el escenario, está lo más, un guapango más, como ese amigo Lecho, pero hoy está preparado, si está el amigo Eleuterio Estrella y sus muchachos también de los tocos, y no ya está listo por ahí el amigo Arturo también, a un palomazo más, así que nos vamos con un guapango por aquí para despedir los amigos de Arriba Aprende Barrio. El día de hoy que estamos en el desarrollo de los amigos de Guapango, 5 de marzo de 2023, pues aquí celebrando el Día de la Familia. Un abrazo. Tenemos casi 300 conectados, amigos, estamos en 271. Muchas gracias por todo el apoyo, en verdad, se la rifan ustedes, hacen posible estas transmisiones. Ustedes hacen posible que esté aquí, Gracias por todo, amigos. Vámonos. Así es, saludotes para Pepe, el conductor de los domingos de Guapango. Así, se casó el 14 de febrero. No pudimos estar, nos invitó, pero no pudimos estar. Pero ya se ahorcó el canijo, ya se ahorcó el canijo. Cierto, felicidades a él, a su esposa, a su familia. Y pues, así es el Guapango, el Toro Requesón. Comenten, amigos, voy a estar leyendo ahorita sus comentarios. A ver quién me falta porque les lea sus comentarios, recuérdenme quién falta que le lea sus saludos. Sergio, Rosalindo, Echevarría, saludos a todos, no veo a Eva ni a Don Celso. En Semana Santa estaré por allá, o sea, acá en Gilitla. Ahí anda Eva con un vestido rojo, Don Celso, camisa de cuadros. Ahí andan bailando, ahorita me acerco un poquito más a ellos. Ibarra López de la Fuente, amigo, saludotes. A todos los que están conectados, anímense, de hecho, anímense. En esta canción de Guapango, el Toro Requesón, me permito saludarles a todos, Saludos para el amigo Gabo del canal Gab Broadcast, al amigo Gabo, al amigo Héctor, que por cierto el amigo Héctor está organizando un evento al apoyo al maestro Stoa allá en Huejutla el 2 de abril, si Dios lo permite. Por allá nos vemos en Huejutla, Hidalgo, el 2 de abril. Y también les tengo una noticiota, me acaban de informar hace un momento una noticia. Don Celso posiblemente vaya a viajar a la Ciudad de México a una presentación con algunos de los bailarines de aquí de Gilitla, no sé quién, pero lo que sí sé es que Celso se va para la Ciudad de México. Ojalá podamos hacerle la cobertura hasta por allá. Nos pelamos a la Ciudad de México a ver quién nos da hospedaje allá en la Ciudad de México. ¿Quién se anima a darnos hospedaje? No es cierto, para eso pagamos hotel. Vamos a ver qué onda con el evento, lo anunciamos bien. Y ojalá los de Amigos de México quieran ver en vivo y a todo color a Don Celso. Pues allá va a andar, Ceci Boeta estuvo aquí en Gilitla hace unas semanas, no estuve yo aquí, me la perdí, pero me hubiera encantado haberla grabado aquí en Gilitla, Ceci Boeta.
Mariana García Hernández desde la Ciudad de México. Agustín Saucedo hasta la Ciudad de México, bendiciones. Juan José Pérez, saludos a Taré González desde esa Huasteca linda, saludos desde Dallas, Texas. Taré, te comento que soy amigo personal de Ceci, hace años que lo conozco, en serio. Pues le mandé solicitud y no me aceptó. No te creas. Qué bien, amigo. Me da mucho gusto, Ojalá pronto vuelva a Gilitla y me la vuelva a encontrar. A ver si no la encontramos en unos guapangos por aquí, en los concursos de guapangos, que de pronto por ahí anda también. De esta manera, el escenario, no sin antes agradecerles infinitamente amigo Lecho, amigo Tomás. Gracias por haber venido a compartir su música con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, vamos a dar apertura, vamos a recibir por ahí, ya está también preparándose para subir al escenario. No sé si está el amigo Tello con el ambiente huasteco, o está ya listo por ahí el amigo Arturo. Por ahí Gumaro, ¿están listos ahora? ¿Están listos? Vamos a revisar nada más por aquí, sí. El amigo Eleuterio Estrella había pedido un espacio, si no está, pues vamos a... Ah, acá está ya, también. Y una vez vamos a recibirle, ya viene por aquí más. Juan Álvarez, que nos saluda desde Washington, Indiana. Qué padre. Qué padre que este video esté traspasando fronteras. Por ahí leí hace ratito que nos saludaba un amigo del Salvador, de Guatemala también, de Yucatán, que por allá en la parte sur del estado. Un saludote y un abrazo a todos. Hemos tenido mensajes de Europa incluso, Hemos tenido mensajes de Chile, de Brasil, de Nicaragua, de Perú, bastante gente de Perú, porque allá también se baila algo así parecido al guapango acá, como acá. Por ahí después de Tampico hermoso, la soledad de una vez, que dijo el caballero que hace rato está pidiendo ese bonito guapango, por ahí lo está esperando. Vamos a tratar de complacerlos, como no, pero antes viene, y para dar comienzo por aquí y recibir al trío Ambiente Huasteco por aquí conformado por el amigo Eleuterio Estrella, toda la institución y escuela de la música, acompañado nada más y nada menos de sus muchachos
trío que forma parte del elenco de los músicos que Imagínense bailando en traje de baño aquí en Gilitla. 19, el presente mes estarán como trío estelar, trío Ambiente Huasteco por aquí, Ángel César y el amigo Eugenio Estrella. Así que vamos a continuar con su participación, a comenzar, si sale Patrico Hermoso de una vez, también dedicado para la ciudad Amalia, y a entregarlo Rafa. Los gallitos huastecos seguramente se van a presentar en el aniversario, que está próximo. No sé qué fecha sea, pero está próximo el aniversario de los 15 años de Huapango en Gilitla. ¿Se dicen? 15, fácil. Pero no, hombre, han sido 680 y tantos domingos de Huapango, complacidos, que se escuche fuerte el aplauso para toda la gente bailadora, para recibir para quienes les la participación en estos momentos, por aquí del trío Ambiente Huasteco. Por ahí se puede, estaba pendiente por ahí la Soledad, y por acá la Leva Vieja, amigo Arnulfo, Juan, al panadero. Ahí se va armando poco a poco por ahí el repertorio de los mapanguitos que está esperando por aquí la gente y el público. ¿Cómo ves, amigo Tello? Ustedes me dicen, ¿con cuál? Soledad de una vez, ándale, suena bonito, baila Soledad para el caballero que estaba solicitando su Huapango, siga bailando, siga disfrutando. Ellos son Ambiente Huasteco, este es el Huapango de la Soledad.
Tómenle captura, amigos, a los 300 conectados, ahí me la mandan a mi WhatsApp personal, 489-120-6198, 489-120-6198. Mi corazón estará por una cosa que se llama soledad. Qué bonito y qué primor es cuando se ve una estrella. Qué bonito y qué primor es cuando se ve una estrella. Se le pone el resplandor, los pasos de una doncella. ¿Quién ya le tomó captura, amigos? Tómenle captura y me lo mandan a mi WhatsApp. Fuerte el aplauso para toda la gente bailadora zapateando con ganas. Aquí le mandamos un saludo, amigo Rogelio. ¿Quién nos está viendo por allá de aquel lado de la Unión Americana seguramente, ¿verdad? Vamos a enviar un saludo para Guadalupe, por acá, para Guadalupe Martínez. Completamente en vivo desde Gilitla, amigos. No, hombre, ustedes lo hacen posible, ustedes lo hacen posible.
Hoy rompimos la barrera de 300 conectados y podemos romper la barrera de 200 likes en menos de 2 horas. Así que muchas gracias, ustedes lo hacen posible. Total agradecimiento para ustedes. Yo ya casi estoy por cerrar la transmisión. Unos 2 guapangos más y nos estamos despidiendo. De antemano, muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Dios me los bendiga. Y feliz día de la familia, 5 de marzo. Así es, se rompió el récord, no habíamos tenido 300, o ya tiene rato que no habíamos tenido 300 conectados aquí en Yo Soy Cuscatlán, en un domingo de Guapango. Así que muchas gracias a todos, ustedes lo hacen posible por compartir, por dejar su like, por dejar su comentario, eso ayuda bastante. Todos los tiempos de la iglesia de San Agustín, él quiere felicitar. Y ahí cuando me quieran mandar un WhatsApp, amigos, les recuerdo mi WhatsApp, ojalá lo puedan anotar por ahí, 489-120-6198, 489-120-6198 es el WhatsApp de Yo Soy Cuscatlán. Saludos y comentarios o sugerencias, ahí estamos conectados también. 8 de marzo estaremos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Muchas felicidades de parte especialmente por aquí del amigo Román. Scott Mari, bonita tarde, que tenga bonita tarde, Scott Mari. Bendiciones, gracias por estar aquí. A ver si ahorita podemos seguir tratando de complacerlos a todos. Después viene el Sonsolito para ir de Tini. Más a ratito, ya casi viene Tini. Yo estoy preparando porque más adelante por ahí estará saliendo. Ándale, no podía faltar que me quede como fan. Ahorita vamos armando por el repertorio, claro. Vámonos con el que sigue de una vez a él. Te estoy adorando, más que a mi madre querida, más que a mi madre querida, mujer te estoy adorando, mujer te estoy adorando, más que a mi madre querida, más que a mi madre querida, mujer te estoy adorando, pero me estoy condenando, porque ella me dio la vida, porque yo me dio la vida, y tú me
me la estás quitando. La primera vez que te vi, ni yo mismo lo creía, ni yo mismo lo creía. La primera vez que te vi, la primera vez que te vi, ni yo mismo lo creía, ni yo mismo lo creía. La primera vez que te vi, yo me fui pensando en ti, que algún día te lograría, cuando lloraría por ti, ya sé que tú fueras mía. Los presentes, les dedico la tucena. $341, amigos. En serio, mándenme captura de pantalla. Paz su mecha. Son bárbaros ustedes, Gracias. En verdad, gracias. Ándale, pues hay que dar un poquito más por aquí los amigos del Puente Huasteco. Por aquí viene uno o dos más antes de que ya venga también al escenario. Por aquí están los amigos de Descendencia. Descendencia Potosina también ya está preparándose para subir al escenario en este bloque de participaciones. Mientras que por aquí seguimos disfrutando el día de hoy de esta gran tarde. Tarde de Yapango, el domingo número 686, domingo 5 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Familia. Es un gusto poder estar con ustedes tan importante, toda la familia guapanguera que se ha conformado, por aquí recibiendo más integrantes acá de este lado desde México.
el señor Alfredo y su esposa, que ya también forman parte de esta familia, de esta comunidad de la Palmera. A ver si ahorita podemos conocer con el teléfono, nos falta ya desde domingo. Número de WhatsApp, ahí va, 489, anótelo, 489-120-6198, amigos. 489-120-6198, WhatsApp oficial de Yo Soy Cuscatlán. Ojalá me puedan mandar la captura de pantalla, me va a dar mucho gusto saludarles también ahí por WhatsApp. Bueno, amigos, ahora sí, creo que me retiro. Me da mucho gusto haberles acompañado. Pero no me voy a ir sin antes ver el sonsolito, amigos. Sin antes. Creo que ya viene el sonsolito y me voy a quedar a esa. Tenemos una persona, miren, está acercando por aquí con nosotros. Viene de la comunidad de Planeta, está recaudando fondos en apoyo. Nos comenta por aquí. Hola, Juan Fernando Hernández. No somos Iván, pero yo soy Cuscatlán, y con mucho cariño, si usted lo permite, le mandamos un saludo con mucho cariño a Mariana García, su mamá, de Tres Lagunas, de Valle Landa, de Matamoros, Querétaro. Por nada, y aquí estamos. Gracias por conectarte a Yo Soy Cuscatlán. Te saluda su amigo Tare Muguampos, Tare González. Gracias, en verdad, por conectarse. Quiero que guste colaborar, aquí viene la señora. Algo que quieran por ahí. Vamos a continuar con más música para que siga el ambiente. Hoy conmemorando el Día de la Familia. Un saludo, una felicitación, un abrazo con cariño y afecto de parte de nuestro presidente, el ingeniero Oscar Márquez. También por aquí, saludando. Epifania Martínez dice: Fanny Martínez, saludos a Eva, como y al joven de camisa amarilla, el joven vestido blanco, saludos. Adolfo Solís Estilos, échale. Nick Contreras desde California también nos manda saludos. Dicen que la guasalada tiene varias selecciones. Dicen que la guasalada. Nos vemos primeramente Dios dentro de 8 días, amigos. Por eso todo, gracias. Gracias, en verdad. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Está comprobada que mantiene a tiburones. Que mantiene a tiburones. Hasta pronto, amigos. Partimos de Gilitla, nos vamos a Cuscatlán. Espero hayan disfrutado los guaprangos. Dios me los bendiga bastante. Cuídense mucho. Tenemos One Push. Les saludo con mucho gusto. Nos vemos a la próxima. Adiós. Bendiciones.